Pues hola, buenos días a todos, bienvenidos. Lo primero de todo, agradeceros que nos estéis acompañando en esta presentación del proyecto Conexiones de Futuro a Todos. Yo soy Ruth Pavón, soy la directora general de Levin, empresa que junto con Clover y Pathway lanzan este proyecto, Conexiones de Futuro, y hoy tengo el privilegio de contar con ponentes y expertos en diferentes sectores que nos van a ayudar a profundizar un poco más en algunos datos. Contamos con Ana Céspedes, que es directora general mundial de operaciones de la biotecnológica IAVI. Está también con nosotros Óscar López, presidente de Paradores y Turismo de España. Rafael Urrialde, que es especialista en alimentación, seguridad alimentaria, nutrición y sostenibilidad. José María de la Torre, que es Managing Director de Southern Europe y presidente y consejero delegado de Hewlett Packard Enterprise. Y también tengo aquí a mi lado a Pablo Martínez Montesinos, que es el director general de Clover y que va a ser un poco el encargado de profundizar un poco más en qué es Conexiones de Futuro. Me imagino que ya todos os estaréis preguntando un poco qué es Conexiones de Futuro, ¿no? Aunque le voy a dar la palabra a Pablo, como decía antes, sí quería anticiparos o adelantaros que Conexiones de Futuro es un espacio de encuentro, de reflexión, que lo que queremos es permitir a toda la sociedad y a todos los sectores que desde su área de expertise avancemos hacia el futuro y busquemos las mejores soluciones para mejorarlo. La idea es aprovechar también el valor que se ha generado durante toda esta etapa que hemos vivido y sacar también los aspectos y los aprendizajes positivos. Es un proyecto, como decía al principio, que está impulsado por el grupo Tandem, conformado por Clover, Levin y Pathway, y el objetivo que tiene principalmente este grupo de empresas es llevar la salud a todos los ámbitos de la vida, ¿vale? Además, como no podía ser de otra forma, en Tandem también estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, y muy alineados, como no podía ser de otra manera, con el Objetivo 3, Salud y Bienestar, que como todos sabéis, asegura que garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Por eso, desde Tandem, impulsamos la inversión responsable, la mejora de la educación, la transparencia, la igualdad y, por supuesto, incentivamos el desarrollo de proyectos como conexiones de futuro que nos ayuden a alcanzar estas metas, ¿no? Ya no me voy a enrollar más en esta introducción, voy a dar la palabra a mi compañero, a Pablo, va a ser un poco la cabeza visible del grupo y que nos va a dar un poco más de contexto, ¿no?, del proyecto. Muy bien, muchas gracias Ruth y buenos días a todos también. Bienvenidos, me uno a las bienvenidas de mi compañera Ruth. Este proyecto, Conexiones de Futuro, como bien decía ella, nace a partir de la crisis surgida por la pandemia del COVID-19. Con todo esto vimos la necesidad de generar conexiones de valor en el futuro de la sanidad y reconectar con mayúsculas no solo con todos los agentes que están indirectamente relacionados, sino también con otros sectores que aportan valor y que pueden contribuir a facilitar el camino de la transformación hacia los retos actuales. Desde entonces hemos contado con la colaboración de más de 40 expertos, vosotros sois el ejemplo, con un prestigio importante en cada una de las áreas que han motorizado, que han facilitado el proyecto. La sanidad, la industria alimentaria, la economía, las nuevas tecnologías o los medios de comunicación. Hoy estamos aquí para presentaros los resultados de nuestra encuesta de tendencias generales post-pandemia. Con esta encuesta hemos querido conocer qué es lo que piensa la población española de cara a esta nueva etapa de recuperación. Para ello, nos hemos basado en los diferentes sectores, como decíamos, la sanidad, la alimentación, la economía, la educación, la tecnología y también la comunicación. Queríamos conocer cómo nos ha afectado la pandemia, qué ha cambiado en nuestra vida y qué esperamos sobre todo del futuro. Los objetivos principales que impulsaban esta encuesta eran responder a todas esas dudas que se presentan ante esta nueva etapa, por supuesto dar voz a la población y a partir de ahí generar un debate abierto en el que todos los expertos y todas las personas que participáis en el proyecto puedan aportar. Creemos que esto nos puede ayudar a analizar y entender mejor los resultados y que además nos podéis dar vuestro punto de vista. Hoy contamos con 4 expertos que ya ha presentado Ruth, que tienen responsabilidad y tienen expertise en cada una de las áreas que hemos mencionado y que ya habéis formado parte del proyecto a través de los vídeos y las diferentes iniciativas. Gracias de nuevo por vuestra presencia. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Efectivamente, ¿no?, nos encontramos ante un reto, pero también es una oportunidad, ¿no?, porque contamos con grandes expertos, como pueden ser los que tenemos hoy aquí, ¿no?, que tratarán de abordar estos bloques que hemos mencionado
en los que se divide la encuesta. Yo lo que voy a hacer es anunciar en cada uno de los bloques, empezaremos por bloques, anunciar unos datos relevantes de cada bloque, dejaré que seáis vosotros los que profundicéis y deis vuestro punto de vista, y tras vuestras intervenciones haremos una ronda de preguntas y respuestas, así que los periodistas, los medios que estáis conectados, podéis ir enviando vuestras preguntas a través del chat y nosotros luego al final las vamos trasladando a los diferentes ponentes, ¿vale? Entonces, bueno... Queremos dar también la bienvenida, por supuesto, a todos los medios que estáis hoy haciendo posible este desayuno de trabajo virtual, ¿no? En esta situación que ya nos hemos acostumbrado y a vernos a través de una pantalla, aunque seguro que vamos a volver a vernos presencialmente. Pero gracias a todos también. Hay más de 15 personas también conectadas al desayuno de trabajo y queríamos agradeceros también vuestra presencia. Efectivamente. Bueno, pues sin más vamos a empezar por el bloque sanidad, el bloque de salud, como no podía ser de otra forma, porque al final esto ha sido una crisis eminentemente sanitaria, aunque se haya llevado por detrás, ¿no? Y haya sido importante la gestión de otros sectores para ayudar un poco a la consecución de objetivos, ¿no? En este caso, contamos con nuestra experta en sanidad, que es Ana Céspedes, que como comentaba al principio es la directora general mundial de operaciones de IAVI, de la biotecnológica IAVI, con sede en Nueva York. Tenemos la suerte de contar con ella, aunque está virtual, está en España, que sepáis, porque ha venido a participar en el segundo foro internacional de economía de expansión. Y bueno, tenemos la suerte de que esté conectada y no se haya tenido que conectar a las 4 de la mañana desde Nueva York. Además, es impulsora, quería comentar que ella es experta en el desarrollo en su empresa de soluciones accesibles para enfermedades infecciosas y vacunas. Y además Ana es impulsora, junto con un grupo de más de 30 mujeres expertas y referentes en salud del grupo Spanish Women Leaders in Life Science, cuyo objetivo principal del grupo es solicitar la priorización de la salud en los fondos europeos Next Generation. Y bueno, Ana, pues bienvenida. Gracias por participar y por colaborar con nosotros en este proyecto desde el principio. Yo te voy a lanzar unos datos. La encuesta en este área recoge los siguientes datos. El 44% de los encuestados manifiesta que la salud le preocupa más tras la pandemia. Nos dan una nota media al sistema sanitario español de un bien alto, un 6,7. Casi un notable. Casi un notable, pero estamos todavía en el bien alto. Eso, el 56% de las personas parece que han sufrido síntomas de ansiedad o depresión, ¿no? Durante este último año. Aparte de estos datos que quizás consideres conveniente comentar, Ana, tengo alguna pregunta. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando lleguemos al 70% de vacunación? ¿Crees que vamos a volver a la normalidad? Porque nuestros encuestados dicen que, aunque esta nueva normalidad va a seguir teniendo restricciones, y además piensan que la pandemia nos ha cambiado la vida para siempre, o sea, y además a peor. Entonces, no sé qué puedes decirnos de todo esto, Ana. Bueno, muchas gracias Ruth y Pablo por esta invitación y buenos días a todos los periodistas. Yo estoy aquí con mi café español, así que con vosotros, sí. Cuando vives en Estados Unidos, tomarte un café con leche español es así como un lujo asiático, así que estoy feliz con mi cafetito con leche y encantada de estar con vosotros hoy hablando de algo que me apasiona y además un proyecto que me parece muy interesante que está liderando el equipo de Clover. Porque cuando uno piensa en futuro, y a veces nuestra mente está educada para pensar en presente, y es algo lo que te tienes que entrenar, pensar en futuro, porque claro, no hay un futuro de éxito si no piensas un poco con anticipación. Cuando uno piensa en el futuro, hay muchas cosas que son importantes, la tecnología, la economía, hay muchas cosas relevantes, pero la salud es imprescindible. Y por eso hablar de futuro y hablar de salud van de la mano. A mí hay una cosa, y voy a empezar por el final, ¿no? Cuando leía los datos del porcentaje de personas, 48% que piensan que vamos a ir a un mundo a peor, yo no estoy en ese 48%. Yo no soy una optimista genética, yo me entreno para ser optimista, creo que el optimismo se puede entrenar, igual que se entrenan otras tantas cosas, y creo que esta crisis de salud que hemos vivido, una crisis con unos efectos devastadores, nos puede ayudar a ver algo fundamental. Salud y economía van de la mano. Y para tener una economía sostenible, de futuro, exitosa, no solo a nivel internacional y no solo a nivel nacional, sino también a nivel personal, tenemos que trabajar la salud. Entonces, a mí me gustaría destacar un poco algunos de los datos, ¿no? Creo que la población es buena con esa media de notable. Se habla mucho del sistema nacional en España. Tiene unas características muy buenas, la universalidad,
Es un sistema barato, accesible, fácil de usar, pero es un sistema que está perdiendo acceso a la innovación. Y se publicaban hace unos días unos datos donde apenas el 50% de los medicamentos que se aprueban en Europa llegan a España. Y cuando llegan, tardan más de 1,3 años en introducirse en el mercado español. Es decir, desde el momento que se produce una aprobación en Europa hasta que se introducen en España, es 1,3 años. Entonces, nuestro sistema sanitario en determinados indicadores, uno de ellos es el acceso a la innovación y otro de ellos es cómo estamos retribuyendo y de alguna manera asegurando el engagement de nuestros profesionales sanitarios que están, y estamos viendo las manifestaciones aquí en Madrid por los MIRS, están sacando las cosas adelante a base de motivación personal. Creo que son cosas a de verdad monitorizar y que creo que sería importante que, bueno, pues hablar de ello, ¿no? La otra cosa importante que creo que pone en marcha el estudio, que a mí personalmente no me sorprendió, pero me gustó muchísimo que se incluyese, es el tema de la salud mental. Nos pasamos el rato hablando de sanidad, gasto sanitario y gasto farmacéutico. Este es el discurso y el indicador, pero no es sanidad, es salud y es la salud mental, porque la mente forma parte de este cuerpo que tenemos aquí con nosotros y que nos hace exitosos o nos ayuda a fracasar. Y la salud mental y la atención dentro de la salud a lo que es la salud mental es una asignatura pendiente, no solo en España, sino en otros países, pero por ejemplo el Reino Unido tiene iniciativas muy interesantes, que podemos hablar de ellas si queréis, sobre cómo se está abordando. La salud mental es una pandemia. La última encuesta de salud en España nos dice que casi un 20% de la población tiene problemas de depresión. Entonces, es lógico que estos se hayan acentuado. Y por acabar, que no me quiero enrollar mucho para dejar tiempo a mis compañeros, hablar un poco de vacunación. Y os voy a dar titulares, ¿no? De cómo resumo esta campaña que hemos vivido. La vacunación en España ha sido un éxito tremendo de los profesionales sanitarios que a base de motivación han sacado adelante un problema de salud tremendo. Ha sido un éxito de la colaboración público-privada. Ha habido mucho éxito en ese ámbito y ha sido un éxito también de la investigación biomédica. Tener una vacuna en un año en vez de 10, que es lo tradicional, es foco, es colaboración y es una inversión adecuada, ¿no? Y todo esto se ha conseguido. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes y los aprendizajes? Pues creo que ha sido un fracaso en el liderazgo político, un fracaso en el liderazgo internacional y hace falta medidas de coordinación en el ámbito de la salud pública y creo que tenemos todos mucho también que aprender de comunicación, porque hemos visto cómo WhatsApp se convertía en un experto en desarrollo de medicamentos, ¿no? Y la información de poquísima calidad se hacía demasiado accesible. Yo soy muy optimista, Ruth y Pablo. Quizás no alcancemos, y creo que hay que estar preparado para eso, puede que no alcancemos el 70%. El 70% es una cifra arbitraria que se basa en una determinada eficacia de vacunas, que se decía el 90%, algunas de las vacunas tienen más eficacia, se basaba también en una inmunidad existente de gente contagiada, quizás tengamos más, y se basaba en una curva poblacional. Estados Unidos en este momento está en poco más del 50%, Nueva York está en el 55% y la vida es muy parecida a lo normal. No solo muy parecida, sino con algún componente de trabajo remoto que yo personalmente creo que nos puede beneficiar mucho como sociedad. Hay que estar preparado para quizás no llegar al 70%, pero esta pandemia se va a superar y, por concluir, lo que tenemos que pensar es en el futuro de nuestra salud y cómo mantener esa salud mental y física para que no las pandemias de obesidad, enfermedad mental no nos afecten en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ti, gracias, Ana. Es un placer poder contar contigo, como hemos dicho al principio. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro experto en el área de turismo y economía, Óscar López. Es presidente de Paradores y Turismo de España. Además, ha sido secretario de organización del PSOE, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Ha desempeñado destacadas funciones tanto en el Congreso como en el Senado y en las Cortes de Castilla y León. Bienvenido una vez más, Óscar. Yo te voy a lanzar también unos datos que tienen que ver con este bloque en el área de turismo y economía. Nos dicen en este caso que el 61% de los encuestados consideraría invertir en el sector servicios a la hora de emprender un nuevo negocio.
El 53% afirma que si tuviera la oportunidad harían un viaje por España en vez de por el extranjero. Y el 71% considera que se va a reactivar la economía cuando lleguemos al 70% de la vacunación. Sin embargo, creen que seguirá con algunas restricciones o limitaciones. Además de estos datos, Óscar, me gustaría también lanzarte algún par de preguntas, ¿no? El turismo este verano, que si nos centramos en el turismo de este verano, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿tú crees que la vacunación va a influir para que este año sea mejor que el pasado? Como hemos visto en la encuesta, la mitad de los encuestados prefieren viajar por España. ¿Crees que se debería promocionar más el turismo nacional? Y si hablamos de recuperación, ¿qué opinas del sector servicios? ¿Crees que será el primero en recuperarse? Pues muchas gracias, Ruth y Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, ha dicho antes Ana, y me precedía en el uso de la palabra, algo muy interesante, y es la relación que hay entre la economía y la salud. Seguramente no habíamos caído en ello porque no dábamos por hecha la salud, seguramente, ¿no? Y la pandemia nos ha demostrado que ahora mismo, por ejemplo, evidentemente, y por lo tanto respondiendo a la primera pregunta, claro que hay una relación entre la recuperación económica y la vacunación, es evidente. No puede haber recuperación económica si no hay vuelta a la normalidad, se decía antes, ¿no? Bueno, hablando de turismo específicamente y las preguntas que nos hacías, claro, el turismo muchas veces también ha sido, digamos, ha tenido una imagen, bueno, un poco peyorativa por parte de algunos sectores. Claro, yo quiero destacar que, al menos en nuestro país, para España, el turismo representa entre el 12 y el 14%, según se mira, del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de las cosas de comer, nunca mejor dicho. Es decir, que el turismo para España es estratégico. Y estamos hablando además de un mercado que es el único sector económico que ha crecido ininterrumpidamente en los últimos 50 años. Entre otras cosas porque se incorpora cada año millones de asiáticos que no eran turistas y empiezan a serlo. En Corea, en China. Bueno, eso hace que la Organización Mundial del Turismo tenga datos que dicen que justo antes de la pandemia había 1.500 millones de turistas en el mundo y que en los próximos 10 años se estimaba que iban a ser 1.750 millones de turistas. Luego, sí, es el único mercado que ha crecido en los últimos 40 años ininterrumpidamente. Y en ese mercado que ha crecido ininterrumpidamente, España tiene un papel esencial porque es líder mundial y esto no es una afirmación vacía. España es líder mundial porque España es el segundo país más visitado del mundo, solo superado por Francia. Y yo siempre digo que Francia tiene trampa porque se llama París. Si no fuera por París, España sería el país más visitado del mundo. Luego, creo que esos datos, solamente con esos datos, se cobra importancia o magnitud de lo que pesa para España, lo que importa para nosotros y para la recuperación económica el turismo. Es más, yo también voy a ser optimista, pero empecemos por reconocer que este ha sido el peor año de nuestras vidas y que ha tenido un altísimo coste en el número de vidas humanas, también en el número de empresas y de empleos. Pero precisamente para recuperar ese optimismo y para empezar a responder a esa recuperación, quiero traer aquí un dato que no es menor. En la semana pasada conocimos todos que en España ya se ha recuperado el nivel de afiliación a la Seguridad Social que había antes del COVID. Creo que es un dato muy positivo que nos tiene que invitar a todos al optimismo. Todos sabéis que ha habido un debate sobre si la recuperación de esta crisis en relación a la de 2008 iba a ser en V. Bueno, es evidente, yo no sé si la V va a tener esa intensidad, pero lo que sé es que parece todo indicar que la recuperación de esta crisis va a ser más rápida que la anterior, entre otras cosas porque la apuesta que ha hecho Europa es la contraria. Recordaréis que en 2008, aparte de que había un problema de endeudamiento generalizado de empresas, de familias, de países, muy especialmente en el sur de Europa, en esta ocasión no es así. En esta ocasión España tiene los índices de ahorro más altos de los últimos años. Como digo, los niveles de afiliación se han recuperado a los niveles pre-COVID y además Europa ha hecho una apuesta que es la radicalmente contraria. La otra vez fue la austeridad, esta vez ha sido lo contrario, es decir, la inversión, fondos europeos para salir cuanto antes de la crisis que nos ha provocado el COVID, que ha sido más rápida que la anterior, ha sido contundente. Tengo que deciros que en Paradores, por poner un ejemplo, tuvimos que cerrar todo de la noche a la mañana. El 15 de marzo del año pasado cerramos todos los centros de negocio, cosa que no había un precedente en una empresa que tiene más de 90 años y que seguramente solo había cerrado con la guerra civil. Y tuvimos que cerrar el 15 de marzo, como digo, todos los paradores. También es verdad que lo que vemos es que la salida es más rápida. Y respondiendo a lo que decías, claro, sí hay un debate en todo el mundo sobre el fomento del turismo interior. Yo creo que, de hecho, lo que está pasando en Reino Unido no es ajeno a eso. Hoy en día España, y antes lo decía Ana, tiene índices de vacunación muy buenos y también índices de incidencia muy por debajo en muchas regiones, por supuesto, de Reino Unido, por poner un ejemplo. Y sin embargo el gobierno británico está fomentando a través del sistema de semáforos que los británicos, bueno, pues que hagan turismo en casa como hicieron el año pasado, ¿no?
Claro, no es un tema menor. España fue visitada por 84 millones de turistas en 2019. De los 84, 19 millones eran británicos. Claro, para nosotros es muy importante que vuelva ese turista británico que tiene un peso tan importante en nuestro sector económico, ¿no? Y yo sí creo que los países han fomentado el turismo interior. El año pasado por necesidad. Paradores es verdad que, por hablar un poco de nuestra experiencia y lo que puede aportar, es un caso singular, porque nosotros el año pasado estuvimos llenos a pesar de no contar con ningún turista extranjero. Es verdad que tenemos mucho peso de turismo nacional, pero es verdad que en un año normal el 35% son extranjeros. Y sin embargo, el año pasado, como digo, sin extranjeros, ese 35% lo cubrimos y tuvimos tasas de ocupación en los meses de julio, agosto, septiembre del 87%. Estamos hablando de lleno completo. Por lo tanto, fue un buen año, un buen verano, en un muy mal año, un buen verano de una empresa que, como digo, sí tiene y puede aguantar, no a largo plazo, evidentemente, pero sí en un corto plazo, con turismo nacional. ¿Este verano qué vemos? Pues este verano es evidente que ya empieza a haber recuperación, es evidente que va a seguir teniendo un peso mayoritario el turista nacional y que el primero en volver va a ser el europeo, el comunitario. Es muy importante la iniciativa que se ha lanzado en Europa de la cartilla verde, la tarjeta verde, ese pasaporte de vacunación o de inmunidad que va a hacer que podamos viajar libremente por Europa. Es muy importante lo que pase con Reino Unido y con su sistema de semáforos, y es evidente que el turista de largo radio llegará un poquito más tarde, seguramente antes el norteamericano, porque entre otras cosas la Comisión Europea negocia con Estados Unidos para que haya también un reconocimiento mutuo y se pueda viajar, y seguramente el asiático sea el que tarde un poco más en llegar, en volver. Y no es un tema menor, porque España estaba creciendo, estaba duplicando y triplicando cada año el número de asiáticos que nos visitaban. Bueno, yo creo que este verano, desde luego, nuestras cifras lo que dicen es que nosotros vamos a tener, evidentemente, no podía ser de otra manera, un año mejor que el pasado, pero por volver al optimismo, las cifras que tenemos hoy de reservas y los precios medios que tenemos son datos de 2016, 2017, 2018, antes del COVID. Luego, sí, nosotros somos optimistas y volviendo y por acabar a esa pregunta que tenemos todos a la cabeza, de que es la de cuándo de verdad vamos a estar en las cifras de 2019, bueno, pues en nuestro caso sabemos ya que 2022 lo va a andar rozando. Es difícil para ajustar ya al detalle, pero va a estar rozando. Hay por ahí cada vez más artículos económicos que hablan de que en 2023 se recuperarán los niveles económicos del 19. Bueno, nosotros andaremos rozando en el 22 y desde luego será una excelente noticia que hayamos superado entre todos y con esas noticias que se decían antes, porque es verdad que ha habido una eficacia, desde luego, del mundo científico descomunal, consiguiendo una vacuna en unas fechas que no se había hecho nunca, y también del sistema de salud en la aplicación de esa vacuna, ¿no? Muy bien, Óscar. Pues muchas gracias por la intervención. Qué bien conocer vuestras opiniones. Bueno, ahora nos toca el turno de nuestro experto en alimentación, Rafael Urrialde. Él es doctor en Ciencias Biológicas, académico de la correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores, es presidente de la Comisión Científica de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y además tenemos el placer de contar con él como presidente del Consejo Asesor de Levin. Bienvenido, Rafa. En este caso, los datos que arroja la encuesta en este bloque son los siguientes. Dice que el 50% afirman haber mejorado sus hábitos de alimentación. Dicen que el factor más importante a la hora de comprar es mejores ingredientes, más naturales y saludables, seguido del precio. Y el 35% dice que ha disminuido el consumo de alimentos de origen animal, sustituyéndolo por alimentos de origen vegetal. El 60% afirman haberlo hecho porque lo consideran alimentos más saludables. A partir de estos datos, Rafa, ¿piensas que estamos mejorando nuestros hábitos o nuestra educación alimentaria? ¿Piensas que los alimentos de origen vegetal son el futuro? Y me gustaría también que nos hablaras un poco de la relación que existe entre alimentación y sostenibilidad. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a este desayuno. Indiscutiblemente, llevo 30 años trabajando en alimentación y el otro día, además, el día 7, que ha sido el Día Internacional de Seguridad Alimentaria, desde la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se manifestó que lo primero que tiene que haber son los alimentos seguros. Y eso es lo que nos ha hecho probablemente desde el año 2002, que es cuando se crea la European Food Safety Authority, que fuera un poco semejante a lo que era la Agencia Europea del Medicamento. Los niveles de seguridad alimentaria son muy importantes y quizás el mercado de mayor seguridad a nivel de estas características a nivel mundial puede ser el de la Unión Europea.
Eso que ha hecho que a partir de ahí se empiecen a tener otros valores, que ya no es el de seguridad, sino pueden ser valores como el de saludable, sostenibilidad, satisfactoria, social, incluso también todo lo que es valores un poco más económicos, como huella local, compra de proximidad, que empiezan a calar en el consumidor. Quizás la gran diferencia que hay frente cuando trabajamos seguridad, cuando había las crisis de la encefalopatía espongiforme bovina o más llamada vacas locas de forma coloquial, o, bueno, o salmonela, o como recientemente también ha habido listeria, es que ahora para el modelo de sostenibilidad, de salubridad, de satisfactoria, hay muchos tipos de consumidores frente a lo que es seguridad, que solo hay un tipo de consumidor. Además, en el caso de la seguridad se trabaja en procesos y en el caso de estos parámetros se trabaja más en modelos comportamentales. Eso hace que los consumidores varíen y que varíen, bueno, pues dependiendo también de las informaciones y las comunicaciones que les llegan. Discutiblemente que cada vez hay que potenciar más, y dentro de la dieta mediterránea es un eje prioritario el consumo de frutas y verduras, indiscutiblemente, que el consumo de productos vegetales también indiscutiblemente es un eje básico en la dieta, tanto a nivel de cereales como también de hortalizas, pero que tampoco tenemos que obviar el consumo de animales. La OMS lo que recomienda es un equilibrio entre el consumo de proteína animal y vegetal del 50-50. Porque a veces somos muy de extremos y también si hablamos de sostenibilidad, bueno, pues por ejemplo, en una circunstancia, la soja prácticamente en España no se produce, la tenemos que traer de fuera. Entonces, eso también lleva un coste económico. Pero el mismo coste económico que puede haber una huella de carbono, no nos olvidemos que toda nuestra zona de Andalucía y también en Castilla y León, yo que soy de origen de Segovia, que son productoras, tienen que exportar productos hacia otros países y esa huella de carbono pues también se puede tener en cuenta. Hay un dato, por ejemplo, muchas veces muy significativo porque siempre miramos mucho lo de fuera y no lo de dentro. Nuestros invernaderos en España son de una alta productividad sin tener que consumir o usar combustibles fósiles, frente a lo que serían los invernaderos en el centro de Europa que para mantener determinadas temperaturas tienen que tener grados de calefacción, de temperatura. Pues esos parámetros cada vez se van a empezar a tener más en cuenta. Creo que ya ha llegado el momento de que al consumidor hay que formarle también y dejar un poco al lado esa situación que ha habido. Yo durante 9 años estuve como responsable de alimentación en la Unión de Consumidores de España. Esa situación que ha habido a veces de decir la relación calidad-precio y solo la calidad y solo el precio. Porque eso a quien favorece mayoritariamente es a determinadas cadenas de distribución que además tienen también sus propias marcas. Tenemos que ir más a un concepto de alimentación más sostenible, más de huella local, más de proximidad, más de reinvertir en nuestra zona, más de también mirar productos locales, pero sin perder la perspectiva de productos de otras zonas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hasta 1772, que por Mantier, farmacéutico, ingeniero agrónomo, se le ocurrió cocer la patata no se consumía porque daba dolores de cabeza. Coció la patata y se evitaron los dolores de cabeza y se dejó de consumir como fuente de energía la castaña en Europa para consumir la patata y se solucionó un problema muy grave que había de aporte de energía para la población. Pues todo, la patata vino de Latinoamérica, ¿sí? Todo hay que mirarlo siempre en su justa medida. A mí lo que me preocupa a veces es que nos convirtamos en circunstancias muy de extremos y abandonemos determinados conceptos. ¿Que la alimentación vegetal o la alimentación de origen vegetal va a ser el futuro? Sí, pero tampoco podemos obviar la leche, por ejemplo, tampoco podemos obviar alimentos de origen animal y también tenemos que ser lo más respetuosos. Y quizás en la producción de origen animal tenemos que ir cada vez más también a la producción extensiva, porque la producción extensiva puede mantener, como por ejemplo es la dehesa de Extremadura, puede mantener muy bien los ecosistemas. Por lo tanto, tenemos que empezar a convivir con diferentes circunstancias y indiscutiblemente al consumidor muchas veces le influyen determinados términos, pues por ejemplo ahora lo natural, bueno, pues natural sí, pero por ejemplo la leche tiene que ser procesada porque si no puede generar problemas de salud, es decir, tiene que ser tratada térmicamente, o una seta, una manita muscaris, que
gran extensión que hay en Castilla y León, pues bueno, pues es tóxica y es muy natural. Es decir, que todo hay que ponerlo también en su justa medida, aunque ahora este concepto de lo natural, lo artesano, bueno, pues como que lo vemos más saludable que hace, por ejemplo, 20 años, es que tenía que ser todo procesado porque si no había intoxicaciones alimentarias. Entonces, creo que una gran labor que hay que tener es poner todo en perspectiva y sobre todo la información que sea lo más racional y acudir siempre a los profesionales que saben en cada caso de cada tema, pues porque muchas veces la alimentación está también muy desvirtualizada por esta razón. Muchas gracias, Rafa. Gracias por compartir tu opinión con nosotros. Y por último, vamos a pasar al último bloque, al bloque del área de tecnología. Quiero darle la bienvenida a nuestro experto. Tenemos con nosotros a José María de la Torre, que es presidente y consejero delegado de HP. Bienvenido, José María. Y bueno, en este caso, pues también tenemos datos. Y los datos son los siguientes. El 32% de los encuestados nos comentan que han tenido que hacer una inversión en tecnología o servicios para adaptarse a esta nueva dinámica, ¿no?, de vida o de situación. También el 50% nos dicen que quieren mantener el teletrabajo con un sistema mixto de asistencia a la oficina y trabajo desde casa. Un 30% quieren tener la posibilidad de asistir a la oficina y teletrabajar cuando quiera. Y casi un 10% se sentiría cómodo trabajando el 100% en remoto. Solo un 5% querría volver a la oficina a diario y el 13% de las personas asegura que comparten mucha información online, información que en un momento dado podría llegar a comprometerles. Sí, José María, me gustaría preguntarte sobre el impacto de la pandemia y cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar en remoto con las personas. ¿Tú crees que ha supuesto un antes y un después en nuestra vida, ¿no?, en el área de la tecnología ha supuesto, ¿no?, hemos tenido que adaptarnos, ¿no?, a esto muy rápido? ¿Y crees que ha sido un antes y un después? Y también me gustaría preguntarte por los fondos europeos y su inversión en este área. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ruth, por las preguntas. Pablo, un saludo a todos los asistentes. Y bueno, yo quisiera responderte en clave positiva, ¿no? Que yo creo que es lo que un poco también estoy viendo con el resto de los ponentes de esta mañana, ¿no? Donde, bueno, pues yo creo que estamos volviendo a una normalidad. Ana, yo ya estoy vacunado, es verdad, soy parte de esos más del 40% que al menos tiene una dosis, ¿no? Esto está volviendo. Óscar, yo me alojé el martes en tu Parador de Santiago, fantástico, maravilloso. Los viajes de negocios se están volviendo, yo también estoy comenzando. Tiene buen gusto, tiene muy buen gusto. Con lo cual, pues sí, afortunadamente yo pienso que estamos saliendo, todavía quedan cosas y lamentablemente sí hemos tenido malas noticias en algunos momentos, ¿no? Pero las cosas están volviendo y encantado, ¿no? Sobre la alimentación no puedo decir mucho más, que tengo que seguir estudiando en alimentarme bien, ¿no? Y a veces, y en eso hay que seguir trabajando. Pero me consta que lo hace porque es un buen corredor de fondo, así que... Soy corredor, sí. Antes más que ahora, pero sigo siendo corredor. Muy bien. Bueno, desatando lo importante o lo positivo, ¿no? Yo creo que la tecnología juega un papel, ha jugado durante la pandemia, lo jugaba antes, lo jugaba durante la pandemia, más todavía, y el futuro pues va a estar ahí con un papel muy relevante, ¿no? En todos los ámbitos, en los profesionales sin duda, lo hemos vivido, y los sociales, ¿no? Yo creo que ya no se puede entender la vida que llevamos y la que vamos a seguir llevando sin esos avances. En ese aspecto, la pandemia, uno de los aspectos positivos que ha tenido es que ha acelerado mucho la digitalización de la sociedad, que, bueno, luego hablaremos de los fondos europeos, que sin duda es uno de los ejes, las palancas para el crecimiento económico que estamos teniendo y que vamos a tener, y al mismo tiempo para la calidad de vida que podemos todos y deseamos tener en los próximos meses, ¿no? La tecnología, y particularmente nuestra empresa, Hewlett Packard Enterprise, como muchas otras, como todo el sector, ha sido muy esencial durante la pandemia. De la noche a la mañana, todos vosotros, en los ámbitos particulares, en los ámbitos empresariales, pues habéis pasado de trabajar en vuestras oficinas a trabajar en remoto, y todos esos procesos, eso significa una sobrecarga brutal de las comunicaciones, de los datos que se transfieren, nuevos retos en seguridad, nuevos retos en privacidad, la alimentación, sin duda la sanidad como elemento fundamental, ¿no? También la seguridad del ciudadano. En todas estas cosas hemos colaborado con nuestros sistemas, con nuestras personas y profesionales, con nuestros ingenieros para que todo esto funcionara y que de alguna forma hubiéramos podido seguir viviendo a pesar del reto brutal y de la situación
tan disruptiva y triste que nos hemos enfrentado en algunos de los meses en los que hemos estado viviendo. Hay que seguir, en todo caso, ese esfuerzo de digitalización en las empresas, en las instituciones y también en los particulares. Hay que seguir para conseguir los niveles que nos gustaría tener, pero es un aspecto positivo, ¿no? Yo diría también que, si bien es cierto que para todos los encuestados, como comentaba Ruth, ¿no? Pues afirman pues, que, por ejemplo, que hay un antes y un después, ¿no? Un 80% más o menos, si miramos los análisis de esa encuesta, dicen que han supuesto un antes y un después, ¿no? En nuestras vidas. Y solo un 20% cree que la nueva vida va a ser exactamente igual a la que había. Yo creo que va a ser así, es decir, yo creo que hay una nueva normalidad, sin ninguna duda, y no va a ser igual, ¿no? Va a ser diferente y, como dicen los encuestados, pero yo creo que es más positivo, puesto que podemos utilizar todas estas capacidades nuevas que tenemos, todos estos conocimientos nuevos que tenemos para hacer las cosas mejor. En todos estos ámbitos, como es la propia conectividad, la propia acercarnos, el conocimiento de las cosas, pero también en temas como la sostenibilidad, o hemos vivido como también aumentar tecnología significa más sostenibilidad en algunas de las cosas. Hemos visto cómo se ha reducido notablemente algunos de los impactos en el planeta en áreas de producción, por poner un ejemplo. La economía circular también ha funcionado mejor en algunos de los momentos. Hay que sacar esos aspectos positivos e incorporarlos en este nuevo mundo híbrido en el que vamos a vivir. La conciliación, también, si bien con retos a veces en cuándo cortar, no estamos trabajando en remoto en nuestras casas, cómo, cuándo cortar, pero por otro lado nos ha permitido conciliar mejor. Busquemos esas cosas, positivemos todos estos aspectos e implementémoslos en esta nueva sociedad en la que estamos viviendo. Los temas de educación, por ejemplo, son realmente interesantes, ¿no? Claro, actualmente podemos formarnos, podemos educarnos sin tanto coste de transporte o podemos conectarnos a las universidades extranjeras si así lo queremos, a realizar un curso determinado durante un día sin necesidad de tener que coger un avión y a lo mejor que nos lleva un día para ir, un día para volver. Bueno, eso nos permite también flexibilidad para hacer estas cosas. Por tanto, es una oportunidad también para ampliar tu conocimiento, tu aprendizaje continuo, en el que la nueva sociedad pues también se está moviendo, porque tenemos que aprender todos los días. No acabaremos desde la universidad o la educación secundaria y se acabó nuestro aprendizaje. No, en esta nueva sociedad digitalizada tenemos que aprender todos los días, pero también hay unos medios en este aspecto pues bastante más notables que nos permiten pues acceder a todo ese conjunto vasto de información de una manera en la que antes probablemente no podíamos, ¿no? Me hablabas del trabajo en el remoto, he hecho alguna referencia. Pues sí, yo creo que hay hay opiniones para todos los gustos, sin duda, en todos los colaboradores, en todos los empleados, en mi empresa y en todas las demás. Volveremos a un mundo híbrido, sin duda alguna, en el cual habrá volver a los aspectos presenciales será en muchos de los trabajos muy habitual o incluso exclusivo, ¿no? En algunos de los sectores que estamos hablando es necesario trabajar presencialmente. En otros será un mundo híbrido en el cual yo creo que el empleado tendrá la oportunidad de decidir en muchos de los aspectos y la empresa ofrecerá entornos muy flexibles de trabajo. Siempre, desde mi punto de vista, buscando esa hibridez. Hay aspectos muy positivos en el trabajo en remoto, pero también hay aspectos menos positivos, como es el intercambio personal, la posibilidad de ver a las personas. Algunos entornos de productividad en reuniones son muy superiores cuando se trabaja en presencial y cuando se trabaja en remoto. Por tanto, buscar esa hibridez, ¿no? En los aspectos a mejorar también, resaltar, lo hemos vivido, ¿no? Pero ese balance de tener unas normativas que sean capaces de ser compatibles con la seguridad y la privacidad de cada uno de los individuos, además de utilizar esa información para ofrecer soluciones personalizadas. Ese es un debate que teníamos y que durante la pandemia sin duda se ha magnificado y yo sigo pensando que tenemos que encontrar ese punto medio en el cual se respeten absolutamente los derechos privados de cada uno de los individuos. Al mismo tiempo, las empresas y las instituciones pueden ofrecer servicios más personalizados por el conocimiento que tienen de esos colectivos, pero siempre y cuando al final el dato personal es de la persona que lo produce, no es nunca de otros que lo utilizan, aunque esa utilización se haga con criterios positivos, ¿no? Quizás también mencionar los aspectos éticos, ¿no? Que también nos ha llevado a reflexionar mucho durante la pandemia con la tecnología, la inteligencia artificial, mencionaba antes la privacidad, la seguridad. Yo creo que esos son debates muy interesantes que sin duda la tecnología está impulsando y hay que seguir también abundando. Es nuevo para todos. La inteligencia artificial aplicada de manera masiva es nuevo y por tanto la normativa y por tanto trabajando con la ética tiene que funcionar.
Y finalmente, sobre tu pregunta de fondos europeos, si no quiero tampoco abundar en más tiempo, yo diría que es una oportunidad y especialmente para España. En otras revoluciones industriales del siglo pasado nos hemos podido quedar un poco rezagados en esa oportunidad, bien porque la materia prima no la teníamos cerca, bien porque los ingenieros, los constructores o los inversores no estaban cercanos a nuestra realidad. Ahora, esta revolución nueva que se está produciendo es una revolución de talento y, por tanto, hay muchas menos barreras de entrada. Tenemos que desde las administraciones de las empresas fomentar que haya más profesionales en los ámbitos de la tecnología y la información, porque esta sociedad digital a la que viene tenemos la oportunidad de reducir el gap que podemos tener o la diferencia que podemos tener con otras economías, con otras sociedades y, ¿por qué no?, convertirnos en un líder mundial en talento, en tecnología, en digitalización, dado que esa barrera de entrada ya no es como era antes y depende de nosotros, de lo que podamos hacer como responsables, como individuos, como administraciones. Por tanto, en esa línea, mi mensaje claramente es: tenemos unos fondos europeos de los cuales una parte muy relevante se van a invertir en digitalización. Utilicemos esos fondos, esas oportunidades de digitalización para acelerar la sociedad y ponernos a ser el líder mundial que por tamaño, que por economía, por historia, por conocimiento podemos ser. Al fin y al cabo, pues yo creo que es evidente que más tecnología podemos hablar de que es más salud, es más bienestar, es mayor cohesión, es mayor sostenibilidad, es más productividad, es mayor competitividad, en fin, muchos elementos con ese más por delante que lo que nos va a llevar sin duda también es tener un crecimiento económico mejor y más sostenible. Pues gracias. Muchísimas gracias a ti, José María. Bueno, pues hasta aquí las intervenciones de nuestros expertos. Ahora podemos pasar a... A mí me gustaría antes, Ruth, porque hay un dato que, bueno, no se han comentado muchos datos de la encuesta, pero hay uno también que es interesante, que habla que el 90% de los encuestados pues aseguran que confían menos en las noticias y en los medios de comunicación que antes de la pandemia. Tú, como especialista en comunicación con el trabajo en Levin, ¿qué opinas al respecto? Y no sé si los expertos también aquí presentes nos pueden dar un titular breve sobre esta cuestión. Bueno, la verdad es que al final comunicadores, como habéis dicho, un poco somos todos, ¿no? Al final desde y tenemos una responsabilidad también. Es un dato, Pablo, sin duda llamativo, pero yo creo, no sé qué opináis los demás, pero habría que tener en cuenta varios factores. Yo creo que Ana también lo ha introducido antes, ¿no? A través de qué plataformas se está informando la gente, ¿no? Según nuestro estudio, la mayoría de las personas se mantiene informado y lee noticias a través de Twitter o Facebook, ¿no? Principalmente. ¿Cuánta credibilidad tienen estos medios o formatos que se consumen, ¿no? Además, si también miramos los datos de la encuesta, nos dice que la mitad de los encuestados que comparten noticias o información sin contrastar, sin comprobar su veracidad. En fin, yo creo que todos nosotros, a veces el uso que hacemos de esta tecnología y esta inmediatez, pues a veces es erróneo, ¿no? Y contribuye a veces también a esta desinformación. No creo que sea responsabilidad única de los medios de comunicación. Creo que es una responsabilidad, es una autorresponsabilidad de cada uno de nosotros y que muchas veces, como digo, ¿no?, esta rapidez de información, esta inmediatez nos puede jugar una mala pasada, pero yo creo que aquí tenemos que hacer un acto de autocrítica, ¿no?, de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos comunicadores y compartimos información, ¿no? Entonces, los expertos, no sé, ¿qué opináis? Un poco algún titular a este respecto, Ana. Empezamos. Sí, es un caso estudio. A ver, desde el punto de vista, cualquier crisis, de lo que sea, tiene un componente de comunicación muy relevante. En la gestión de una crisis siempre tienes que ser muy estratega en cómo comunicas y quizás desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, la comunicación no se ha probablemente revisado estratégicamente tanto como hubiera sido necesario. Pero en cualquier caso era una situación muy difícil porque estábamos viviendo en tiempo real una situación única. Yo, trabajando a nivel global, siempre tienes esas situaciones donde Europa habla de una cosa, Estados Unidos de otra, y los asiáticos de otra, y en Latinoamérica, y como que cada uno tiene su lenguaje. Por primera vez en mi experiencia personal, todos mis equipos mundiales hablaban de lo mismo. Era el único tema en el mundo. No existía otra cosa desde marzo, ¿no? Las noticias eran desbordantes, o sea, incluso para los propios expertos, ser capaz de leerte y entender lo que estaba pasando era muy complejo. Y además se estaban produciendo en tiempo real. O sea, la sociedad no sabe de los desarrollos preclínicos o qué significa. Estábamos haciendo todos un máster en tiempo real. Entonces, en ese contexto, y en un contexto además que es un caso de estudio, lo estamos viendo con AstraZeneca, ¿no?, donde los organismos reguladores están emitiendo unas pautas de utilización de una vacuna.
los ministerios están definiendo unas pautas diferentes de utilización de una vacuna. No, la segunda dosis póntela con esta otra vacuna. Y el público está diciendo, yo ya no entiendo nada y me voy a hacer lo que considero que es lo que digan los organismos reguladores. Es un caso de estudio único la situación que estamos viendo. Yo creo que exige una reflexión desde el punto de vista de salud de la importancia estratégica de la comunicación, de la educación a los ciudadanos y la importancia en una crisis de que por lo menos el mensaje a nivel de los líderes sea único, porque si no la población realmente se confunde. Muy bien, gracias Ana. Óscar. Sí, yo he trabajado muchos años en los temas de medios, también en la regulación sobre los medios y lo que puedo decir es que si algo he aprendido es que cuando se dice los medios hacen o dejan de hacer, es lo mismo cuando se dice la gente piensa o cuando los políticos no sé qué, los hay que los hacen bien, los hay que los hacen mal. Dicho esto, se decía la comunicación y la importancia en tiempos de crisis. Desde que el Sapiens derrotó al Neandertal, el ser humano es comunicación. Sin comunicación no pasa nada, no ocurre nada, no existe nada. Nuestra capacidad de cooperar, de avanzar, la ciencia, de todo depende de la comunicación y por tanto todo es comunicación, incluso para hacer pedagogía en relación con las nuevas tecnologías o con la cultura buena de la buena alimentación, todo es comunicación. Y es verdad, yo sostengo que en el año 2009 hubo un cambio disruptivo del que se habla poco, porque en el año 2009 se incorporan de verdad las nuevas tecnologías y hacen que pasáramos de un mundo con muy pocos emisores y millones de receptores a un mundo donde hay millones de emisores y donde ya es muy difícil diferenciar quién de verdad prescribe. El otro día, el último artículo que publiqué contaba el caso de una chica que seguramente mucha gente no conozca, que se llama Charli D'Amelio. Charli D'Amelio tiene 17 años, es una chica de Kentucky que tiene 100 millones de seguidores en TikTok. 100 millones, no, sí, en TikTok o Instagram, ya me lío, creo que era TikTok. 100 millones de seguidores. 100 TikTok, millones porque lo sigue mi hija también. Si doña Charli D'Amelio, a la que ninguno de nosotros conocíamos, o yo seguramente yo no la conocía hasta que mi hija de 12 años me lo contó, dice que este café es el mejor del mundo, con que le haga caso el 1% de sus seguidores, he dicho el 1%, es decir, si el 99% no le hace caso, vendería 1 millón de cafés. ¿Qué peso tiene eso? ¿Qué importancia tiene a nivel económico, pedagógico, político, social? ¿Cuántas corrientes puede mover en relación hacia una tendencia u otra, hacia un pensamiento u otro, hacia una regulación, hacia un producto? Yo creo que el cambio de verdad está en que hoy hay millones de emisores. Ya es difícil diferenciar lo que es un medio convencional de lo que no lo es, ya es difícil identificar muchas veces a un prescriptor, e incluso hay medios como WhatsApp, que encima tiene códigos propios porque, lo vengo diciendo también hace muchos años, primero, permite la incorrección política porque la gente dice en privado cosas que nunca pondría en público, y por lo tanto sí dice cosas en WhatsApp que no diría en Twitter, para entendernos, porque pondría su cara. Y segundo, encima tiene la virtud de que la recibes de alguien de confianza, de un amigo, porque tiene tu móvil. Luego le da también muchas veces un sesgo de verisimilitud muy importante. Bueno, yo creo que de verdad hay mucho que reflexionar en relación con los medios, pero hay que empezar por decir qué son los medios. Porque claro, es que antes, insisto, todos conocíamos a 3 prescriptores que tenían millones de oyentes o de televidentes y sentaban cátedra, o la editorial de un periódico, y hoy pues hay muchos emisores, ¿no? Rafa. Gracias, Óscar. Bueno, esto es lo malo a veces o lo bueno de tener ya canas, como se suele decir. Coincido totalmente con lo que ha dicho Óscar. Quizás lo que habría que definir es, pues hasta que hay la explosión de la comunicación online, pues toda la comunicación se refería a líneas editoriales y hoy es, pues cada individuo es una línea editorial. Crisis, pues yo recuerdo, estando en la Unión de Consumidores de España, meningitis C en los años 90. Pues esta, y hay, o más que esta a nivel comunicación. O cuando se habla ahora de informaciones, pues nos acordamos en 1996, las pulseritas, los imanes, todo lo que había en esas páginas también, nada más que la prensa escrita de productos milagros, que se tuvieron que regular, incluso regular la información con fines sanitarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy es una gran diversidad y el problema es decir cuál es la buena información y cuál es la mala información. En el caso de alimentación, tuvo que llegar el 2002 y aprobarse lo que se llama el análisis del riesgo, que está basado en la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Incluso ahora las autoridades europeas han hecho un paso más allá, han modificado, diciendo que la comunicación del riesgo se tiene que basar en estudios científicos.
no se tiene que basar simplemente en una opinión. Voy a poner un ejemplo, y esto ocurre hoy en día en la comunicación y la información. Nadie se pondría ahora mismo o consumiría un medicamento, una vacuna, si no estuviera aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, creo. Bueno, pues en cambio tenemos la European Food Safety Authority, la Autoridad de Seguridad Alimentaria, y en cambio no nos la creemos. Cada uno lanza su mensaje. Por lo tanto, yo creo que el problema es muchos emisores y quién define cómo me creo o cómo no me creo, cómo doy fidelidad o veo que esa información es válida desde un consumidor de a pie. Yo creo que la comunicación ha venido para quedarse. Creo que esto es una pequeña situación que vamos a tener que gestionar de otra forma. Y también coincido con lo que ha dicho Ana Céspedes, sobre todo cuando hay crisis. Cuando hay crisis tiene que haber una voz única. Los años 90 era una verdadera locura en seguridad alimentaria cuando había, bueno, no quiero decirlo, la vuelca de camiones de fresa y tomates porque llevaban pesticidas o retiradas de productos de Alemania porque decían que tenían tal componente o el aceite de oliva. Siempre ha habido la comunicación, como ha dicho Óscar, es algo innato al ser humano. Y lo que tendremos que hacer es, indiscutiblemente, reordenar y orientar para ver cuáles son las personas que pueden ser referentes o los profesionales o las instituciones. Y yo creo que las instituciones es muy importante que se constituyan en referentes para poder ayudar al ciudadano o al consumidor, como lo queramos decir. Fenomenal, Rafa. Pues por último, José María, un titular también de este tema. Sí, bueno, a ver, abundar un poquito. A ver, como no puede ser de otra manera, esto es una oportunidad y yo creo que es eso, pero bueno, tenemos que reflexionar un poquito, sin duda, ¿no? Antes decíamos que todos los españoles tenían un entrenador de fútbol, ¿no? Decíamos, no me acuerdo, ¿no? Yo creo que todos tenemos ahora un periodista, ¿eh? O quizás, como decía antes, es un emisor de información. Y eso es lo que ha cambiado, ¿no? Lógicamente, gracias a la tecnología, gracias a las posibilidades, ¿no? Por tanto, hay mucha más democratización de la posibilidad de trasladar esa información. Ahí quizás simplemente hablar de esa responsabilidad individual que tenemos todos, sino los medios, pero como casi somos medios todos, porque todos podemos publicar cosas en redes sociales, pues tenemos todos una responsabilidad y tendremos que educar, ¿no? Yo creo, a la sociedad a ser más ética los contenidos que se promueven con libertad, pero trabajando en la ética. Y con eso, pues esa oportunidad se tendrá infinitos aspectos más positivos que los potenciales negativos que también se han comunicado o se han contado en estas charlas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, gracias a todos. Vamos a pasar al turno de preguntas. Ya nos han llegado por aquí varias al chat. Yo voy a ir lanzando. Lo único que os pediría en aras al tiempo es que fuerais breve en la respuesta. Aquí tengo una que dice, iría para Ana. ¿Cree que España necesita una inversión mayor en salud mental? ¿Cuándo podremos dejar de usar las mascarillas? ¿Y cuándo deberían liberarse las patentes de las vacunas? Las preguntas de la primera. España invierte un 1% del presupuesto en salud en prevención. La respuesta clarísima es sí, hay que invertir más en prevención. No hay datos concretos claros de inversión, además en el tratamiento de la salud mental, pero en la salud mental la inversión más rentable es la prevención. Entonces, claramente sí. Del uso de mascarillas, CDC hace un par de semanas ya nos ha autorizado a los que vivimos en Estados Unidos a utilizar mascarillas en espacios internos. Es un experimento en tiempo real. No sé cómo va a salir. Yo soy partidaria, creo que ha sido, la mayoría de la comunidad científica opina que habría que quizás haber sido un poquito más conservador y creo que mantenerlas durante un tiempo no, o sea, no me extrañaría que el European CDC las mantenga un poco más que en Estados Unidos, porque creo que ha sido demasiado rápido. Pero ya con cifras de un 55% se están bajando la utilización de mascarillas entre personas vacunadas siempre, que necesitas tener ese entorno. Y las patentes no son la solución al acceso universal. Necesitamos acceso universal, pero el principal problema es la infraestructura instalada y la capacidad tecnológica para producir. La patente es un piquito en el iceberg, por contestar así rápido. Buena, Ana. A ver, aquí veo expectativas a largo plazo de Turismo España. ¿Qué habría que mejorar en el sector? Bueno, yo creo que, vamos a ver, además por la propia experiencia, y ya lo he dicho en algún foro, me preocupa incluso más el medio plazo que el corto plazo. El corto plazo es evidente que habéis hablado mucho de encuestas aquí, y las encuestas lo que dicen es que cuando le preguntan a
a la gente qué es lo primero que quiere hacer cuando acabe la pandemia o cuando pueda, es viajar, es salir, es comer, es cenar, la gente está deseando y por lo tanto, y además hacerlo si es posible en entornos poco masificados, respirar aire puro, estar bien. Yo creo que ahí voy muy al grano, 4 claves. La primera es seguridad, no puede ser otra, seguridad, seguridad, seguridad. La gente quiere estar segura, quiere estar tranquila y por lo tanto protocolos de seguridad. Nosotros somos la primera cadena certificada en España con el sello de seguridad, pero seguridad, un destino seguro. 2, sostenibilidad, en esto no ha cambiado, estábamos ya en ello antes y la gente lo demanda y nosotros por eso tenemos, por ejemplo, toda la electricidad renovable, por eso, por ejemplo, hemos suprimido todos los plásticos de un solo uso de 100 hoteles, que no sabéis qué trabajo para quitar toda la botellita de gel, champú, cepillo de dientes, cepillo, sostenibilidad. 3, experiencia, la gente quiere ser única y quiere sentirse exclusiva y por lo tanto que le cuente la historia del queso que va a comer o del vino que hay ahí, que sea local en efecto y que vea la historia del edificio y no ser un número más. En esto yo creo que la globalización cansa y antes la gente iba a Londres y ahora va a Londres y ve las mismas tiendas que en Madrid y lo que quiere es sentirse exclusivo y algo diferente y tener una experiencia diferente que pueda contar a la familia y a los amigos. Y la cuarta es nuevas tecnologías, evidentemente. Y en eso no se ha dicho aquí, pero España, afortunadamente, tenía la red de cobertura que tuvo cuando llegó la pandemia. Ha habido países donde las teleoperadoras tuvieron que pedir a las plataformas de televisión que rebajaran la calidad de emisión porque si no se colgaba la red y no podían ver Netflix en 4K para entendernos y España tenía una red de cobertura y un ancho de banda potentísimo que nos ha ayudado mucho. Nosotros ahora precisamente en Paradores hemos conseguido un acuerdo con Telefónica para que la banda ancha llegue al 100% de los paradores. Las posibilidades que ofrece eso para mejorar la experiencia del cliente y la gestión del dato y el conocimiento de lo que quieren es brutal. Por lo tanto, seguridad, sostenibilidad, experiencia, autenticidad y nuevas tecnologías, claramente. Muchas gracias. Tengo para José María, yo creo que has comentado ya algo antes, pero la pregunta es, ¿consideras que sería importante educar a la gente en seguridad online? Bueno, sí. A ver, yo creo que la seguridad hay que afrontarla sin miedo, ¿no? Yo creo que esto está ahí y lo que tenemos que ser consciente de lo que ocurre, ¿no? Yo creo, han mencionado antes la importancia del aprendizaje continuo, perpetuo de la nueva sociedad digital, en muchos aspectos también, en cómo utilizamos pues, los medios que tenemos a nuestra disposición. No hay que olvidar, y yo creo que es importante que todos tengamos en cuenta que el dato, nuestro dato, el dato de cada uno individualizado, es, como dicen los expertos ahora, no es el petróleo o el oro de esta nueva década, ¿no? En la sociedad digital, ¿no? Por tanto, entender el uso que se puede hacer de ese dato nuestro particular en esta era de la información, yo creo que es realmente bueno y así debería ser, ¿no? Y al mismo tiempo, como decía, exigir esa ética para empresas, para instituciones y particulares, ¿no? Para que utilicemos esos datos en el buen uso y con la colaboración y la aceptación que produce el dueño de ese dato, que es el que lo proporciona, ¿no? Por lo demás, sí, aprendizaje continuo y ciberseguridad, seguridad, acceso online, claramente es necesario para cada uno de los miembros de la nueva sociedad. Por último, una pregunta para Rafa. Dice, la industria alimentaria está cada vez más concienciada de la alimentación saludable. ¿Qué retos tiene por delante nuestro país? Y luego también aquí hay una pregunta que dice, ¿una alimentación más sostenible podría ayudar a prevenir la aparición de nuevas enfermedades? Ahora. A nivel de industria alimentaria, lo que sí que a mí me gustaría dejar claro que ya la industria alimentaria es mucho más que la industria de la transformación. Ahí está la industria de la distribución, que son las grandes cadenas, que tienen sus marcas propias, que también les tenemos que exigir exactamente igual o valorar que a la industria de la transformación. Indiscutiblemente en el tema de la sostenibilidad creo que vamos a ir hacia envases, podría llegar como en Centro Europa, el retorno, también la huella de carbono, a un concepto mucho más sostenible, también a una compra de proximidad, que eso también nos va a hacer que sea sostenible porque habrá menos gasto de combustible fósil a través de los coches. Y creo que la sostenibilidad también es mantener nuestro entorno, es decir, apoyar también todo lo que sea de forma extensiva y con un cierto criterio de las zonas donde producimos. Es decir, pues probablemente en las zonas de secano pues potenciar esos cultivos o potenciar eso que es más de acuerdo con la naturaleza. Y por supuesto que está preocupada, pero la industria siempre va a hacer lo que va marcando el consumidor, porque lo que hacen son investigación de consumidor y el consumidor es el que va marcando y al que hay que educar para que marque también a la industria, y como he dicho, tanto a la industria de la transformación como a la industria
de la distribución. Los retos, pues indiscutiblemente España, lamentablemente, tenemos unos índices de sobrepeso y obesidad infantil muy elevados, de los más elevados en Europa. Recientemente ha salido el famoso estudio COSI, que es de Europa, y lo que tenemos que hacer es, uno, reeducar y empezar a reeducar el gusto en los niños, indiscutiblemente, para consumir menos de lo que se llaman nutrientes críticos, es decir, azúcares, grasas y también sal. Y dos, y lo más importante, reeducar o empezar a educar a los niños también en el acervo gastronómico. Yo soy muy defensor de lo que digo a veces, que nuestros abuelos nos enseñaban, nuestras madres, también como juego a cocinar. Pues también tenemos que enseñar para ver esa variabilidad, para tomar su tiempo. Quizás algo que nos diferencia de todo el Centro Europa y que es también de la dieta mediterránea, del estilo de vida mediterráneo, es el tiempo que nosotros nos tomamos en las comidas y cómo lo hacemos. Pues eso hay que trasladárselo también, sobre todo ya a la población infantil, para que en un futuro eso no se pierda, permanezca, y es lo que se debe, para mí, llamar educar en alimentación más allá de lo que es la composición o más allá de lo que son los valores nutricionales, sino también en el acervo gastronómico, y que tenemos probablemente el país del mundo con mayor acervo gastronómico y con unas diferencias regionales muy sustanciales, y que tendríamos que ser como franceses o italianos que defienden sus productos a capa y espada. Nosotros somos como que nos da vergüenza a veces defender lo nuestro, y los franceses desde luego son magníficos en eso. Muy bien, Rafa. Pues voy a lanzar una última pregunta y ya cerramos para cumplir tiempos. Está identificado, es María Lozano, de ABC. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia en términos de salud y qué deberíamos tener en cuenta para la próxima, tanto los ciudadanos como las administraciones públicas? Esto, no sé si Ana o Óscar, entre los dos. O, sí, bueno, yo puedo decir algo y seguro, porque todos hemos aprendido. El gran aprendizaje, Nuria, es salud y economía van de la mano. Y la grandísima oportunidad, que quizás no le he destacado suficiente, y Ruth me había dado un poquito paso a eso, es tenemos una iniciativa por delante que son los fondos Next Generation. Estos fondos son 140.000 millones de euros. Los podemos dedicar a cosas de presente, nice to have, como en tu economía familiar, haces pequeñas cositas, o los podemos dedicar a futuro. En la primera asignación presupuestaria del 50% de esos fondos, 70.000 millones, se han dedicado a sanidad, 1,5%, a salud, 1,5%. Nuria, a mí esto me preocupa, y de hecho, como mujer líder en este sector de 2 décadas, junto con otras 50 mujeres, a mí, si me preguntas qué es lo que más me preocupa en este momento de nuestro país, es la falta de prioridad en la salud que estamos teniendo en la salud a futuro, porque no solo es la obesidad infantil, es el alcoholismo y es incluso el VIH. Se infecta mucha gente todavía en España. Entonces, hay mucho que hacer en salud, Nuria, y salud y economía van de la mano, y quiero un futuro sostenible para mis hijos. Fenomenal. No sé si alguien quiere decir algo más de esta pregunta que hemos aprendido en términos de salud. A mí sí que me gustaría añadir algo, porque ha habido un cambio muy sustancial con la pandemia, que es la compra de alimentos online, es decir, a través de lo que serían plataformas de venta de productos. Y hay que indicar que, por derechos de protección al consumidor, la información que tiene que haber en las plataformas online tiene que ser la misma que está en el etiquetado, y eso está regulado. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que tener el derecho de poder elegir el producto en base a esa información, sin ver el etiquetado, que aparece en online. Sobre todo porque tenemos que construir esa información y tenemos que apoyar esa información para que el consumidor, yo creo que toda la venta online ha venido para quedarse, pueda tener los mismos derechos que tiene cuando hace la compra en presencia directa en el punto de venta, porque si no, la salud también se va a ver afectada por esta razón. Fenomenal. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar por finalizado este encuentro. Antes de despedirnos, sí que me gustaría volver a agradecer a todos vuestra asistencia a este desayuno con periodistas, a todos los periodistas que estáis conectados y asistiendo y haciendo preguntas y acompañándonos. Tenemos también que informaros que también en los próximos meses tenemos preparados diferentes acciones de este proyecto. Es decir, este proyecto nació con la pandemia, pero tenemos diferentes actividades que queremos ir haciendo, ¿no? Después de este encuentro con periodistas va a haber una serie de conferencias de futuro enfocados a cada una de las áreas de interés que estamos viendo, pues sanidad, tecnología, alimentación, economía, y concluiremos, esa es nuestra idea, con una jornada institucional
que la celebraremos a principios del año que viene. Esperamos, por supuesto, volver a contar con todos vosotros que nos habéis acompañado desde el principio y habéis apostado por este proyecto de responsabilidad social. Y bueno, yo también me uno al agradecimiento de Ruth, a todos los ponentes expertos que habéis estado esta mañana con nosotros, a los periodistas también que habéis seguido este desayuno online. Y nada, en las próximas horas os vamos a enviar el informe completo con los resultados de la encuesta y os recuerdo que también podéis permanecer atentos a nuestras noticias a través de la página web conexionesdefuturo.es y las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Estamos en todas, así que muchas gracias a todos y nada, que tengáis una buena semana por delante, que ya nos queda poco. Hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Gracias.